Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro del ciclo de charlas de gestión de compra. Hemos avanzado mucho y sembrado en este tiempo de pandemia y aislamiento. Han sido momentos de cambios vertiginosos y profundos, para pensar, revisar y seguir andando. Hoy nos acompaña Mariana Troca, licenciada en Psicología de la UBA, psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, con atención clínica en consultorio de pacientes adultos, adolescentes y niños. Trabaja en Medife como coordinadora de salud mental de la Red Nacional desde 1996. Organiza las Jornadas Nacionales de Salud Mental y es autora del programa de seguimiento de pacientes COVID en aislamiento. Leo Tournou, licenciado en Recursos Humanos de la UADE, trabaja en ACE Conecta desde octubre del 2010, donde actualmente se desempeña como director de Recursos Humanos, Medife, ACE y Sanatorio Finoquieto. Profesional con una gran experiencia en recursos humanos, con una fuerte inclinación al desarrollo de equipos de trabajo y a la planificación estratégica. Ha desarrollado programas de promoción de espacios de trabajo saludable, prevención de violencia laboral, gestión del cambio cultural, entre otros. La charla de hoy, pandemia, aislamiento y digitalidad, sus efectos sobre la salud mental de las personas. Bienvenidos Mariana y Leo al ciclo de charlas de gestión de compra. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo muchas gracias, Maximiliano Budareto, por esta invitación de la gente de gestión de compras, que nos dio la oportunidad de armar una presentación conjunta con mi compañero Leonardo Tournur. Yo soy psicoanalista, como bien me presentabas, y coordino hace ya muchos años varios equipos de salud mental que trabajan a lo largo de todo el país, digamos, que están trabajando en cada una de las filiales y sucursales que tiene nuestra organización en Capital Federal, Gran Buenos Aires y todo el interior del país. Y desde el área de salud mental, este año fue, bueno, un enorme desafío ponernos a pensar en las cuestiones que tienen que ver con las consecuencias, podríamos decir, de la pandemia, pero sobre todo del aislamiento y el uso de la digitalidad como herramienta que nos permitió sostener el trabajo, por ejemplo, y estar conectados de alguna forma, ¿no es cierto? A partir de algunas cuestiones que hemos ido ubicando y pensando dentro del campo de la salud mental en términos de los efectos de la pandemia y el aislamiento sobre las personas, llevamos adelante algunas acciones que tienen que ver con el sector de recursos humanos, con el área y la dirección de recursos humanos, que está a cargo de Leo Tournur, y un poco la presentación que queremos compartir hoy acá con ustedes está relacionada con esto, ir presentándoles aquellos problemas que fuimos pensando con mis colegas en relación a estos efectos y cuáles son las acciones que se pudieron llevar adelante desde el área de recursos humanos para trabajar o hacer algo con esos problemas en el campo de la organización, es decir, con nuestros colaboradores, básicamente. Así que un poco esto es como el encuadre general sobre los temas sobre los cuales vamos a charlar hoy y que espero, como decías Maxi, que también este encuentro sea una oportunidad para el intercambio. Nosotros tenemos muchas ganas con Leo de conversar con la gente al final, así que en la medida en que se les vayan ocurriendo cuestiones, preguntas o comentarios, digamos, alrededor de lo que vamos a presentar, son bienvenidos, porque la verdad que este es un año de enormes desafíos, pero sobre todo, como decimos nosotros, de mucho aprendizaje. Y yo considero que el aprendizaje siempre es con otros, así que gracias a todos los que están ahí del otro lado de la pantalla. Esta experiencia que nosotros vivimos durante estos meses de pandemia con el desafío de no solo sostener nuestra operación, ya que somos un servicio esencial, sino a su vez hacerlo cuidando a nuestros colaboradores en todo este tiempo, de alguna manera como foco de cuidar a aquel que cuida, ¿verdad? En este camino. Nos parecía importante, para linkear después el camino que vamos a recorrer juntos, contarles un poco sobre quiénes somos, cómo está conformada nuestra organización, porque mucho tiene que ver con todo lo que estuvimos haciendo y vamos a compartir con ustedes. ACE Conecta es una organización de salud que nace de la seguridad social, nace de una obra social de dirección que es ACE, cuenta con una empresa de medicina prepaga, también de alcance nacional, que es Medife, y vamos a ver cómo esto de la dispersión geográfica,
como esto de las distintas realidades con las que nos encontramos en las distintas provincias y ciudades de nuestro país impacta y tiene sentido respecto a las acciones que hicimos, y la unidad de gestión más joven de nuestra organización es el Sanatorio Finoquieto, donde de los 2.700 colaboradores que hoy conformamos la organización, cerca de 750 son asistenciales y de alguna manera son los que durante todos estos meses estuvieron asistiendo y brindando salud dentro de nuestras instalaciones. Bueno, en principio contarles un poco para hacer historia, diría yo, de lo que ha sido todo este año desde el inicio de la pandemia, ¿no? Ante la velocidad que se mueve el mundo y sus noticias, el vértigo de nuestra vida cotidiana, que siempre parece que estamos apurados, de pronto llegó el COVID-19 y todo quedó interrumpido. Y con ello, nuestra vida habitual también en un punto quedó detenida. Aislamiento preventivo, social y obligatorio, tuvimos que frenar, no por decisión propia, sino porque desde afuera es lo que nos impuso la nueva realidad. Lo que nos fue pasando a partir de ese viernes 20 de marzo, que se decretó el aislamiento, fue diferente, me parece a mí, durante la primera semana, la segunda y, por supuesto, las sucesivas semanas que han transcurrido hasta ahora. Las primeras semanas, ¿todo sigue igual? Creo que a todos nos pasó en un inicio que con la velocidad del envión que traíamos nos pusimos en marcha adentro de nuestras casas, intentando sostener a través de los celulares y las plataformas virtuales el mismo ritmo que antes, sin darnos cuenta que la realidad estaba tan cambiada que era imposible pensar en una continuidad. Como si la oportunidad que nos da vivir en una época digital nos permitiera sostener la continuidad entre antes y ahora y una suerte de equivalencia entre el exterior y el interior. Mientras tanto, quedamos obligados a convivir con las personas que habitualmente compartimos el hogar, pero ahora juntos las 24 horas del día. De entrada, la reacción general creo que fue, sigamos, todo sigue igual, pero ahora dentro de casa. El trabajo, la gimnasia, la lectura, la música, los hijos, la televisión, etc. En un segundo tiempo empezamos a notar que las cosas cambiaron. Pasados los primeros días de cuarentena, la medida de aislamiento se empezó a prolongar. El aislamiento que remite a un encierro y que ninguno de nosotros elige. Entender la idea de que algo quedó detenido, que se produjo un corte, una ruptura, fue tal esa ruptura en nuestra vida cotidiana que el escenario que nos rodea es otro y por lo tanto no podemos seguir viviendo como antes. El lapso para descubrir lo que ha cambiado entre antes y ahora, entre exterior e interior, ese lapso de tiempo fue diferente para cada uno. Como estamos en la era digital, rápidamente la exterioridad se fue restringiendo a las distintas pantallas con las que todos contamos. Celulares, tabletas, computadoras, televisión, ellas pasaron a ser nuestras ventanas al exterior. Son las herramientas que nos dan la oportunidad de sostener una red de lazos necesarios en este tiempo, personales y laborales. Pero también por momentos son el lugar donde se produce algo que, como decimos los analistas, hace síntoma. Hay un exceso de audios, de mensajes, de chats grupales, que se multiplican los sonidos de los teléfonos y que no hacen más que mostrar que la palabra aparece como excedida, intentando cubrir una ausencia. Nos falta, me parece, la presencia de nuestros semejantes. En su lugar, lo que aparece es un exceso en la comunicación. Entonces, en este segundo tiempo, agobiados por tanta demanda que viene desde ese nuevo afuera que inauguran las pantallas, empezamos a necesitar cortar, silenciar, acotar las intervenciones con las que no damos abasto. Entonces, es un momento en el que no casualmente aparecieron la reflexión y tal vez algo del opaco, del aburrimiento y en un punto, ¿por qué no?, también algo de angustia. Lo que yo llamo un tercer tiempo. El aislamiento va para largo. ¿Cómo seguimos? La situación que estamos viviendo en nuestros hogares produce estrés y angustia, porque lo que en un inicio parecía que iba a terminar pronto, se fue prolongando en el tiempo. Todos sabemos que esto es transitorio, que va a pasar, pero resulta imposible imaginar cuándo.
Cada uno transita el aislamiento de un modo diferente, pero no hay persona que escape a la afectación que produce eso en este contexto. La cuarentena produce un efecto sobre las relaciones en la convivencia, sobre el estado de ánimo y sobre el cuerpo. Es importante que cada uno haga uso de los recursos con los que cuenta para poder tramitar esta situación lo mejor posible. ¿De qué manera? Sostener una rutina, por ejemplo, dentro del hogar, organiza el día, estableciendo cortes e interrupciones que nos orientan en el tiempo y en el espacio, porque de esa manera evitamos un continuo que haría las jornadas interminables y que nos dejaría anonadados. Aunque de vez en cuando confesemos que a todos me parece que nos pasa, ¿no? Bien, ahora les voy a comentar un poco algunas reflexiones acerca de lo que yo llamo vivir en confinamiento. Muchos de nosotros seguimos viviendo en una nueva realidad que implica cierto grado de confinamiento. Estamos recluidos dentro de nuestras casas, un poco obligados por las autoridades, otro poco porque así lo proponen las organizaciones en las que trabajamos, y por qué no decirlo también otro poco porque es una decisión propia. Muchos de nosotros elegimos aún no salir demasiado y seguir trabajando desde adentro de nuestras casas. Esta situación es posible gracias a la tecnología, la digitalización de la vida, que hoy está mucho más palpable y presente que en otra época. Crece la demanda de compensar lo que no se puede hacer en presencia, y entonces se van multiplicando las actividades que realizamos en la esfera virtual o remota, aún sabiendo que ninguna de esas suplanta la presencia. La relación con el tiempo y con el espacio no es la misma a través de las pantallas que cuando los cuerpos están presentes. El avance veloz de las herramientas de la informática cambian nuestro modo de percibir y nuestra relación con el tiempo, pero también nuestra sensibilidad y por lo tanto nuestra relación con los otros. La tecnología, me parece, no es buena ni mala en sí misma. Produce padecimiento si nos vinculamos a ella de una manera desenfrenada. Adicciones, ¿no? Hemos escuchado hablar de eso, ¿no? De la adicción a la digitalidad. Cuando uno se trata solo de escuchar al otro o hacerse escuchar, cuando se trata, por ejemplo, del imperativo de no poder parar. Si quedamos atrapados o supeditados en esta última alternativa de no poder parar, lo digital cansa y produce también una fatiga que afecta el cuerpo. Convendría entonces considerar que si no podemos salir de la demanda de no parar, articulada a la digitalidad, no podríamos dejar de estar hiperconectados, lo que diría un psicoanalista, entonces totalmente desconectados. Las personas que en este momento estamos trabajando a través de dispositivos tecnológicos, en vez de modos presenciales, nos sentimos más cansadas que cuando llevamos adelante nuestra tarea en vivo y en directo. Creo que este cansancio es efecto de pretender voluntaria o involuntariamente reponer lo que de ninguna manera se puede suplir ni sustituir a través de este modo de conexión electrónica. Quizás también tendríamos que considerar que este modo del cansancio, más mental que físico, es producto de que no estamos frente a frente, sino mediados por aparatos, donde la imagen es plana, como nos pasa ahora, en 2D, y nos vemos obligados a enlazarnos si queremos llegar a quien está del otro lado, y en eso hacemos un esfuerzo extra. Les voy a contar una pequeña anécdota que cuenta Sigmund Freud, el fundador y maestro del psicoanálisis, que me parece que ilustra muy bien algo que tiene que ver con la función de la voz, ¿no? Freud relata en un texto una escena donde un niño en la oscuridad le dice a la tía: «Tía, háblame, tengo miedo». «¿Pero de qué te sirve si no puedes verme?», responde su tía. «Es que hay más luz cuando alguien habla», le dice el niño. Por esta razón, pensando en este pequeño relato freudiano, personalmente elijo atender a mis pacientes por teléfono, porque la voz siempre hace presente una ausencia, mientras que la imagen distrae y perturba un poco. ¿A quiénes impactó la pandemia? Bueno, sin ninguna duda, como dice la diapositiva, la pandemia nos impactó a todos, ¿no es cierto? Los colaboradores adultos, sus hijos, sus hijas, los adolescentes, los adultos mayores. Me parece que de esta pandemia no se salvó nadie, ni en Medife, ni en la Argentina, ni en el mundo entero, ¿no es cierto?
Entonces ahora les voy a contar un poco lo que venimos pensando desde el equipo de salud mental respecto de ese impacto que la pandemia y el aislamiento viene produciendo en relación a los niños, a los adolescentes y a los adultos mayores. Vamos a empezar por los más chiquitos. Los niños están acostumbrados a una cultura del estímulo, y cuando llegan momentos de paréntesis como estos, los padres nos angustiamos porque no sabemos qué hacer con ellos. Primera reflexión. Los padres no somos sus entretenedores. No estamos obligados a mantenerlos ocupados. Tampoco somos sus maestros, aunque las escuelas me parece que este año en algunos casos creyeron que sí. Entonces tampoco responsables de enseñarles los contenidos de la escuela. Nuestra responsabilidad, me parece, es centralmente cuidarlos. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, explicándoles lo que está pasando, ofreciéndoles la oportunidad de preguntar y ayudar con nuestras respuestas a que vayan entendiendo la situación y así la puedan transitar más tranquilos. Segunda reflexión. Apostemos con los niños al juego simbólico. El recurso de lo lúdico ayuda sin duda a transitar esta como tantas otras situaciones y comprenderla. En relación al juego como recurso creativo, el aislamiento es una oportunidad de recuperar nuestros propios recuerdos infantiles. Me parece que a todos algo de esto este año nos ha ocurrido, de distintas maneras. Compartir con nuestros hijos antiguos juegos de la infancia, cocinar con ellos las recetas de nuestras madres y abuelas, son modos de transitar esta cuarentena. También disfrazarse con la ropa de los padres, armar rompecabezas, el tutti frutti, los dados, los juegos de cartas. Los niños en el juego recrean la posibilidad de revivir su propia intimidad. Por eso, uno de los juegos que en la pandemia, en los niños, estuvo de moda, digamos, y que se jugó con más frecuencia en las casas donde hay niños pequeños, fue el famoso juego de la casita. Es decir, construir una casita adentro de la casa. Los niños necesitaron este año armar esa casa dentro de su casa, con mantas, cerrando una parte del dormitorio, debajo de la mesa, una casita donde, por supuesto, los padres no pudieron entrar. Y así se aseguraban esa diferencia entre ellos y sus padres y algo del orden de la intimidad. Las pantallas nos quitaron bastante estas posibilidades. Y ahora que estamos más tiempo en casa, podemos pensar este momento como una especie de lo que yo llamo contracultura. Es central evitar el estímulo constante de la televisión, propiciar espacios cada día, almuerzos, meriendas, cenas. Son oportunidades distintas para generar conversaciones que dan lugar a distintas preguntas de nuestros hijos. Que ellos hablen de sus miedos, que hablen, que pregunten, y así podemos acompañarlos en sus propias preocupaciones, que generalmente son bastante distintas de las nuestras. Siguiendo con la apuesta de lo que llamamos contracultura, ahora que tenemos tiempo para compartir, esos encuentros son oportunidad para conversar también de nuestra vida, por ejemplo, antes de la cuarentena o de lo que vamos a hacer cuando esto vaya pasando. A los niños en edad escolar que están afectados por la suspensión de las clases presenciales, no van a la escuela, pero además tampoco se encuentran con sus amigos. Tengamos presente que no son vacaciones, porque el aprendizaje y las tareas de la escuela había que sostenerlos, y el rol de los padres en este punto, me parece, sería ayudar a que esto se pueda realizar, acompañarlos, generando un espacio necesario para que los hijos puedan sostener sus tareas escolares. Los horarios, las rutinas que organizan el día son parte del necesario aporte que yo llamo parental. Sin perder de vista que estamos viviendo una situación anómala que requiere de nuestra flexibilidad para soportar un poco de desorden, el bochinche y la falta de horarios que la escuela organiza, sin duda. Avancemos con la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Qué hicimos nosotros como organización frente a este contexto, ¿no? Y como decía Mariana, nos afectó a todos y desde Hace Conecta, una de las preocupaciones que tuvimos y que está asociada directamente con uno de nuestros valores organizacionales desde el inicio de la obra social, que es el de cuidar a las personas, durante las primeras semanas generamos distintos puntos de contacto con nuestros colaboradores, ya sea por entrevistas individuales, de manera telefónica, reuniones con los líderes, con el objetivo de alguna manera de entender qué es lo que les estaba pasando, ¿no? Cuáles eran sus necesidades en esto de que
el mundo de alguna forma se les metió dentro de la casa, la oficina y el trabajo pasó a ser un conviviente, ¿no? Tuvimos la posibilidad de entrar en la casa de nuestros colaboradores, y de alguna manera eso seguramente les generaba algunas necesidades puntuales, temores, incertidumbres, miedos, dolores, y de ese primer relevamiento que hicimos, más adelante después hicimos una encuesta de pulso, pero ya con 5 o 6 meses de recorrido el aislamiento, identificamos que las principales preocupaciones eran justamente su grupo familiar. Sus hijos, como marcaba Marian al principio, de que a todos obviamente nos afecta este contexto pandémico, el cual nunca ninguno de los vivió, específicamente a ellos, su grupo familiar era una de las principales preocupaciones. Y a partir de ahí es que decidimos generar los distintos tipos de dispositivos y acciones que desde el área pusimos a disposición, de alguna manera con un solo foco, un solo objetivo, que es el de mejorarles a ellos su experiencia de trabajo, no solo vinculado con la tarea, sino también con el cuidado de su grupo familiar. Y específicamente para los nenes quisimos de alguna manera recuperar este espacio lúdico que Marian planteaba recién, tan importante para ellos, aún a través de un canal digital, como pueden ser los encuentros mediante Zoom, pero que de alguna manera ellos puedan recuperar ese espacio de sociabilización con otros chicos, que al no poder salir de sus casas piensen que esto nosotros lo empezamos a hacer, a pensar allá por julio, agosto, en ese momento todavía en la gran parte del país, incluso en el interior, que empezaba a tener picos, no estaba la posibilidad de las salidas recreativas, con las cuales los nenes estaban en sus casas sin poder salir, y de alguna manera quisimos compensar esa imposibilidad a través de un medio digital, pero donde ellos puedan recuperar este espacio lúdico, contactarse con otros nenes, generar un vínculo con otros chicos distintos a los de su grupo familiar, así sea a través de la digitalidad, pero no asociado con la responsabilidad, con la obligación que tal vez las clases virtuales o la escuela le generaban, ¿no? Como que es un espacio de encuentro voluntario, principalmente enfocado a la diversión, a la creatividad, al encuentro de con un otro. Y acá es donde empezamos a ver esto del impacto el hecho de que nuestra organización tenga alcance nacional, porque en estos grupos se han encontrado hijos de nuestros colaboradores de distintas partes del país, y también les permitía conocer otras realidades distintas. Con este objetivo de poder generarles un espacio de recreación, lo que hicimos básicamente fue generar talleres de actividades plásticas, de dibujo, de música, encuentros recreativos, con grupos cerrados, con grupos de chicos de entre 8 y 12, no más que eso, para que permita la interacción y esto de conocerse un poco más entre ellos, con una dinámica de encuentro semanal, en principio durante 5 semanas, de manera que a ellos les permita tener una habitualidad de contacto y de alguna manera ir ganando confianza con el equipo de coordinación que nos ayudó a generar estas dinámicas, y a su vez que puedan entrar en confianza con esos chicos, con esos otros nenes aislados que compartían con ellos el espacio, ¿no? Pero los hijos chicos no fueron los únicos con los cuales trabajamos, también como dijo Marian al principio, los adolescentes también les pasaban cosas. Así es. Bien, ¿cómo impactó, entre otras cosas, digamos, la pandemia y el aislamiento sobre los adolescentes? Los jóvenes que hoy transitan la pubertad y la adolescencia son nativos digitales. Navegan esta cuarentena entre sus plataformas educativas, los juegos en red con amigos, los contenidos multimedia que tienen disponibles en Internet. Contar con el espacio para que incluso en el aislamiento lo íntimo y lo común puedan distinguirse es una diferencia sustancial para la convivencia con los hijos adolescentes. Sin duda parecen ser los que están en mejores condiciones tecnológicas para transitar estos cambios.
Disponen en general de un saber hacer con esas herramientas, las aplicaciones varias, los juegos en red, las plataformas digitales educativas, los contenidos multimedia, etc. Muchos adolescentes se encontraron de golpe conviviendo 24 horas con sus padres toda la semana. Una salida que encontraron, me parece a mí, así como los niños juegan a la casita, los adolescentes es convivir en un tiempo y un ritmo alternado, lo que yo llamo el contraturno. Ellos duermen durante el día y cuando los padres se van a dormir, ellos arrancan. Maxi, te veo muy concentrado escuchándome. Atento a todo. La mejor manera entonces de compartir el espacio con los adolescentes y sus padres es no compartir el tiempo. Es un recurso creativo, me parece a mí, destinado a soportar la convivencia con los padres. Lo digo así, un poco graciosamente y humorísticamente, para que quede claro que a mi criterio, cuando eso pasa, en este año sobre todo, no hay ninguna patología, ningún síntoma, ni nada de lo que tengamos que preocuparnos y que nos lleve a hacer una consulta, ¿verdad? Por eso lo estoy planteando de esta manera. Realmente creo que es un recurso creativo, que esto también tiene un punto que ver con lo lúdico, ¿no? Los adolescentes son los que más necesitan estar a distancia de los padres, mantener para ellos su intimidad, refugiarse en las relaciones con sus pares. El aislamiento nos invita a una endogamia que en las familias con hijos adolescentes es claramente una invitación al conflicto. Entonces aparece la pelea, la discusión, la violencia de distintas formas, como distintas manifestaciones que los adolescentes tienen en la necesidad de poner una distancia con los padres, de cuestionar la autoridad de los padres para poder producir una diferencia con ellos, que aún están en un tiempo de construirse, por eso son adolescentes, o sea, necesitan seguir peleando porque todavía, para diferenciarse, porque aún no son adultos. La adolescencia en los distintos escenarios está atravesada por un nudo que es siempre conflictivo, para los jóvenes y para los padres. Lo verificamos cotidianamente en los consultorios, quienes nos dedicamos al oficio de la palabra como psicoanalistas. Freud utiliza la metáfora del túnel en la adolescencia, ¿no? Y dice, de un lado el mundo y el cuerpo infantil, y del otro la salida a un proyecto vital y propio, sirviéndose de aquello que recibieron, pero trascendiéndolo. Planteaba esta definición freudiana de la metáfora del túnel porque con esto tiene bastante que ver la acción que se llevó adelante y que ahora Leo les va a contar, orientada o dirigida especialmente a la adolescencia, ¿no? El recurso del juego y del humor también son aliados con los adolescentes para divertirse con los hijos, para inmunizar el miedo. Una joven de 18 años me contaba, por ejemplo, que compartía en una época con su mamá, una vez a la semana, distintas cenas con disfraces temáticos. El pan y corona, disfrazarse de los años 70, las hippies. Ella iba poniendo temas los fines de semana y creo que los viernes a la noche se disfrazaban y hacían una cena temática. En fin, me parece que cada uno puede imaginarse cuál es el juego que mejor le queda y al que más le gusta jugar. Y los padres que tienen hijos adolescentes cuyos hijos no tienen ganas de jugar, déjenlos tranquilos que está bien también. En esta convivencia apareció mayor conflictividad, pero estemos advertidos de no patologizar. Comprendamos que algunas de estas cuestiones le permiten a los padres tolerar las turbulencias y las pasiones que manifiestan los hijos adolescentes. Como me parece que en esta charla el auditorio está más del lado de los padres que de los hijos adolescentes, es por eso que insisto en esta cuestión de comprender y no patologizar, ¿no? También lo contrario, soportar de los adolescentes sus momentos de aburrimiento, de apatía, la falta de ganas, la famosa frase adolescente me da paja, no hay mejor manera de decirlo, por eso no hay un eufemismo para esto, son todas manifestaciones diversas de la angustia y la incomodidad que transitan los adolescentes con sus convivientes y con su propio cuerpo. La relación con los pares es en muchas ocasiones el mejor refugio y el mejor aliado para, como padres, propiciarles y respetarles. Así que bueno, vamos a escuchar un poco ahora cuál es la acción que llevó adelante Medife en relación a los adolescentes, ¿no? Muy bien, en ese sentido nosotros elegimos
trabajar específicamente con los hijos adolescentes que están cursando el último año de secundaria, ¿no? Digo, si hay un nudo, si hay en nuestra vida un pasillo donde hay un túnel, como decía María recién, donde hay una cosa de un lado y nos encontramos con algo nuevo después, es justamente en ese último año del secundario, donde aún siendo nosotros demasiado chicos respecto a nuestra expectativa de vida, tenemos que tomar una de las decisiones que más difícil es, que es ni más ni menos de que a qué nos vamos a dedicar el resto de la vida, ¿no? Esto de tratar de entender y conocernos un poco para ver qué vocación tenemos y qué decisión de qué estudio tomar hacia, ¿no?, la elección de la universidad. Entonces, de alguna manera, nosotros decidimos trabajar acompañando a estos adolescentes en un año súper particular, donde de alguna manera también lo viven como un duelo, y en esto del parate de la actividad escolar, más allá del Zoom, tienen determinadas pérdidas que Mariana lo explicará mejor, pero que les hace mucho más difícil el pasaje entre la secundaria y la universidad, ¿no? Digo, no poder tener su fiesta de colación, no tener o ver truncado su viaje de egresados, el no poder compartir esas conversaciones tal vez presenciales con sus amigos, en quien confía, otro par que le pasa lo mismo, para tratar de resolver sus angustias, sus incertidumbres, sus inquietudes. Entonces entendíamos que el mejor lugar donde podíamos acompañar a nuestros colaboradores en ese proceso era brindándole a sus hijos en esta situación algún programa que los ayude a recorrer este proceso de decisión. Y haciéndolo contemporáneo también con un cambio que tuvimos en el equipo de recursos humanos de empleo, donde obviamente por la actividad, salvo lo asistencial, hubo cierto parate en lo que era la incorporación de talentos a la organización. Teníamos disponibilidad de nuestra jornada para poder ponerle foco a otra cosa, y decidimos armar un programa básicamente esquematizado en 3 bloques, junto con nuestros profesionales, con el objetivo de, en un primer lugar, ayudarlos a ellos a una actividad de introspección, donde si había alguna vocación puedan descubrirla, o por lo menos ayudarlos con algunas herramientas a tratar de entender qué es lo que más les gustaba, ¿no? Y que de alguna manera ese sea el puntapié inicial para su futura elección. Y también linkear esto de la vocación y la formación y la necesidad del estudio y tener que optar por alguna carrera con la realidad de lo que le pasa al mercado laboral hoy en día, no solo en nuestro país, sino en la región, ¿no? Tratando de munirlos de los dos contenidos, aquello más vinculado al yo, a mí, qué me pasa a mí, qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, y también qué es lo que me voy a encontrar una vez que tenga ese bagaje de conocimiento en el mercado laboral. El segundo bloque del programa estuvo 100% orientado a herramientas para la búsqueda de trabajo, esto de cómo armar un currículum, de cómo es una entrevista laboral, de dónde yo debería ir a buscar, cuáles son los canales donde yo puedo encontrar aquella oferta laboral que se vincule con mi formación, con lo que yo quiero hacer como trabajador. Y recorrimos distintos portales, hicimos distintas dinámicas de roleplay para que cuando ellos se encuentren en un futuro no lejano en esa situación, todo ese contexto ya les sea conocido. Por último, nos propusimos generarles encuentros y armamos unos talleres súper lindos con otros responsables de la organización que ya pasaron por ello, por el camino que ellos estaban recorriendo hoy, de esto de la elección temprana, de su formación, que lograron recibirse, que vivieron la experiencia de recién recibidos salir a buscar trabajo de eso que habían estudiado, y tenían tempranamente una experiencia de trabajo vinculado con eso, ¿no? Como el caso exitoso, de manera que también puedan ver en un otro que ya hizo ese camino el resultado con los pros y los contras, con las buenas experiencias que tuvo, pero que también que les muestren esos dolores que ellos pasaron, de manera que
para los hijos de nuestros colaboradores sea más sencillo ese camino, no los sorprenda cuando lo vivan y entiendan que forma parte de la naturalidad, de esto de formarse, conseguir trabajo y poder trabajar de lo que ellos eligieron como vocación. Ujú. Y también trabajamos con nuestros adultos mayores. Bueno, para hablar de los adultos mayores me voy a poner los anteojos. Voy a empezar a hablar de los adultos mayores con una frase que escuché o leí en el diario. Se la leí en el diario hace varios meses a Angela Merkel y que me parece maravillosa para introducir lo que voy a decir de los adultos mayores. Dijo Angela Merkel: encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético y moral. El aislamiento, hasta ahí lo que dijo Angela Merkel. El aislamiento de los adultos mayores, el encierro que se les pide es también un golpe emocional, una herida que no reconoce en ellos la capacidad de cuidar de sí, lesionando su autoestima, su valor existencial y su proyecto de vida, aunque simplemente ese proyecto pueda ser salir a hacer una compra en el barrio o sacar un rato a pasear a su mascota. Privados de la libertad y recluidos en sus casas, pasan a ser piezas de museo para ser vistos por nadie. Es fundamental, me parece a mí, tomar en cuenta la dimensión deseante del ser humano. Sin duda hay que cuidar al cuerpo para que no se contagie. Pero eso, el cuerpo, no es solo biología y organismo, es también deseo, las intensidades que nos habitan, que nos dan sentido y que promueven nuestras ganas de vivir. Reducir el proyecto de vida al único objetivo de no contagiarse aplasta el deseo. Las ganas de vivir que nos dan un horizonte para seguir adelante son imprescindibles. Cuidarse está bien para no enfermar, para no morir, pero viviendo de la mejor manera posible. No aislados, sino acompañados y cerca de nuestros afectos. Está muy bien cuidar a nuestros padres, también a nuestros abuelos, pero tengamos en cuenta que cuidarlos es no invalidarlos. Por el contrario, es reconocerlos pensantes y con capacidad para elegir y decidir sobre su vida, sin exigirles que nos pidan permiso para todo, ayudarlos a pensar sin infantilizarlos, sin menoscabar sus derechos. Pensamos que anular a alguien en sus funciones produce un estrago en la subjetividad, que puede fortalecer las condiciones para que alguien baje los brazos. Sin COVID, ¿eh? Efectos entonces del aislamiento en los adultos mayores. Es trascendental garantizar el acompañamiento y el cuidado de los adultos mayores. Las personas mayores de 60 años se encuentran dentro del llamado grupo de riesgo y deben mantenerse fuera de circulación en forma preventiva. Es muy importante el acompañamiento por parte de sus familiares y las personas cercanas. Dentro de este grupo etario, nuestra propuesta se orienta hacia aquellas personas con mayor vulnerabilidad, ya sea por su edad o por otros factores que imponen el aislamiento. Por ejemplo, la soledad, la distancia de sus seres queridos, hijos, nietos, la falta de ocupación laboral, entre otros. En los adultos mayores, el aislamiento es un problema muy complejo. Preferimos hablar de aislamiento físico y no social. El impacto de la cuarentena y el distanciamiento social pueden desencadenar cuadros de confusión, presentar trastornos conductuales, intelectuales, emocionales, alteración del ritmo del sueño, todos síntomas fluctuantes y muy difíciles de sobrellevar. Así que bueno, vamos a escuchar entonces, en función de esta problemática y de la vulnerabilidad en particular de los adultos mayores, los programas que llevamos adelante con ellos dentro de Medife. En lo personal fue de las acciones que hicimos por el impacto que tuvo, y después vamos a compartir algunos testimonios con ustedes, de todas la más gratificante, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos en el área de recursos humanos generalmente es saber cómo lo que nosotros hacemos, cómo nuestras acciones, cómo las decisiones terminan finalmente impactando no solo en la experiencia del colaborador, en su vínculo con la organización como su empleador, sino también en esto de cómo les afecta o cómo podemos trascender de alguna manera
frontera de nuestra organización y formar parte de su vida personal. Y este programa específicamente, por las devoluciones que tuvimos de quienes forman parte de nuestro equipo, fue de lo más lindo que vivimos. Trajimos para compartirles un video que habíamos preparado allá por el inicio de este programa para nuestros equipos de trabajo y sus papás. Vamos a ver si no me falla la tecnología. Lo vemos. Hoy más que nunca queremos estar cerca de los nuestros. Te presentamos un nuevo programa para adultos mayores, desarrollado por el equipo de salud mental de Medife, para acompañarlos durante la cuarentena y colaborar con su bienestar. Les propongo conjugar la memoria y las funciones cognitivas. Es momento de aprender cosas nuevas. Es importante mantenerse física y mentalmente activos. Estar activos y motivados con nosotros mismos ayuda a mantener altas nuestras defensas. Cuidémonos entre todos. Medife está conmigo. Muy bien. Nosotros nos propusimos varios objetivos con este programa, pero los principales estaban vinculados a poder proponerles a esta población, a los papás y mamás de nuestros colaboradores, distintos tipos de actividades que promocionen su vida saludable, que promuevan su vida saludable, y que de alguna manera los ayude, como contaba Marian hace un rato, a prevenir algún tipo de afecciones producto de esto, de estar realmente aislados en su casa, siendo que hasta el 20 de marzo, muchos de ellos incluso formaban parte de la dinámica familiar de sus hijos, ya sea porque convivían, o porque tenían como sus responsabilidades el cuidado cotidiano de sus nietos, así sea para ir a buscarlos al colegio, llevarlos a un cumpleaños, darles el almuerzo, y de golpe, de buenas a primeras, se quedaron en su casa. Buscar que de alguna manera ese encierro tenga algún vehículo, algún canal, digital en este caso, para que poder estimular su sociabilización, contacto con un externo distinto a su grupo familiar, que a través de las distintas dinámicas que generamos podamos evitar su sedentarismo, donde también podamos mejorar o apuntalar sus destrezas sensoriales, motoras, emocionales, cognitivas, de comunicación, de creatividad, de juego también, que podamos de alguna manera evitar a través de este canal su desconexión con el exterior. Y para eso utilizamos diferentes tipos de recursos. Hicimos videollamadas por WhatsApp, que hay videos súper divertidos de papás y sus peripecias en esto de la conectividad y las llamadas online y virtuales. Hubieron comunicaciones telefónicas, compartimos material multimedia con ellos, videos, hemos compartido textos, libros, hemos hecho reuniones, han tenido algunas clases de canto. Vamos a escuchar. Brownies también, cocina. Han hecho cocinaron. de tejido, manualidades de motricidad fina. Y para poder llevarlo a cabo, armamos con el equipo de terapistas de salud mental distintos planes que incluían todo este tipo de actividades, y les proponíamos a ellos también, al igual que con los niñitos, tener sesiones, reuniones periódicas con una frecuencia semanal, también en un periodo que nos permita mantener un contacto con ellos más de mediano plazo. Entonces entendíamos, el equipo de salud mental entendía que un periodo de 8 o 10 sesiones, 8 o 10 semanas, en algunos casos lo hicimos 2 veces semanales, era un tiempo en el que permitía de alguna manera mantener este lazo con sus terapistas. En total fueron un poco más de 50 finalmente los papás que hoy incluso siguen en contacto con nuestro equipo de terapistas y siguen con su actividad. Y para mí este programa no solamente tiene un efecto positivo en ellos, y ahora van a escuchar un audio súper significativo,
sino que yo creo que con este plan le dimos a la triada, ¿no? Beneficio para el colaborador, porque de alguna manera fue súper positiva la devolución que recibimos por pensar en sus papás. Fue beneficioso para la persona que participó, porque las devoluciones de verdad son súper interesantes respecto incluso a desafíos o pendientes que en su vida tenían y que pudieron junto a su terapista recorrer. Y también lo fue para nuestro equipo de terapistas, que si bien también son colaboradores, pero de alguna manera en este proceso, en este dispositivo, le pusieron el cuerpo. Y con Mariana trajimos un audio de Quería decir, Analía. antes que pongas el audio, quería agregar una idea, subrayar en realidad una idea en relación a este programa, que yo coincido con vos que fue como el que más satisfacción nos produjo, porque fue muy conmovedor las devoluciones que tuvimos de parte de los adultos mayores, y me parece que tiene que ver con varios factores, pero uno de ellos es un poco lo que planteábamos con Leo al principio, de las características de nuestra organización, que tiene colaboradores que trabajan en todo el país, y los papás de muchos de nuestros colaboradores viven en lugares recónditos de la Argentina, en la Patagonia, digamos, pequeños pueblos de la Patagonia, por ejemplo, con nieve, que no tenían a veces casi ni siquiera conexión de internet. O sea que el aislamiento de la pandemia vino como a duplicar o a triplicar un aislamiento geográfico previo, que durante este tiempo además tenían prohibido salir de la casa. Entonces, llegar a esa instancia es de verdad muy conmovedor. Que alguien te llame por teléfono, te nombre por tu nombre y tenga una propuesta para hacerte recreativa, lúdica, terapéutica, una vez a la semana, eso solo conmueve, como dice Leo, a quien lo está haciendo, al profesional que lleva adelante ese trabajo y sin ninguna duda al colaborador que se siente afectado de manera directa por este intercambio que nosotros generamos y esa intervención sobre sus padres, que a veces, bueno, por ahí ni ellos mismos sabían muy bien cómo arreglárselas con los viejos, porque están laburando 8 horas por día, por ahí tienen pibes chiquitos, digo, y además, ¿qué hacer con los padres que están lejos y solos y aislados, no? Me parece que este factor de la distancia geográfica y el aislamiento geográfico, en muchos de los relatos y de las devoluciones que tuvimos, me parece que aparecía como un factor dominante, ¿no? Totalmente, sí, absolutamente. Pero bueno, vamos a escuchar a los protagonistas. Escuchemos a los protagonistas. Hola, mi nombre es Analía Rosenbrand, soy terapista ocupacional. Cuando desde Medife me propusieron participar de este programa, lo sentí como un desafío y surgieron muchas preguntas acerca de cómo sería llevarlo a cabo, ya que es una experiencia nueva en todo sentido. Contacto a través de la tecnología con adultos mayores en medio de una pandemia, con todo lo que esto implica. Y sigue siendo así. Cada encuentro es un nuevo desafío. Cada persona tiene su historia de vida, su historia ocupacional, sus intereses, sus necesidades. Todas son diferentes. Es una combinación entre teoría y arte que es hermosa para mí como terapista ocupacional, y además es fascinante ver los efectos impensados que tienen las intervenciones que son transmitidas por los adultos mayores. Así que desde mi lugar, agradecer y a seguir trabajando con todo el compromiso y el amor. Gracias. Y no hay mejor ejemplo de esto que decía Analía, de plantearnos desafíos, de superarnos y de encontrar en nuestras acciones, en nuestras decisiones como organización, efectos impensados, que el testimonio que van a escuchar ahora de Susana respecto a lo que hizo en una de sus sesiones y el impacto que tuvo en su familia. Escúchenlo.
Sí, no hay problema. Y aparte, si querés mandarle este mensaje, vos me diste confianza como para hacerlo y se lo mandé a mis hijos. Y yo te digo, en serio, gracias a esa grabación, mi hijo le encantó y me dijo que me quiere. Yo sé que me quiere, pero me lo dijo. Te quiero, mami, te quiero mucho, mucho. Vamos, gracias a vos. Esto fue después de una sesión de estas recreativas que Susana tuvo, donde se animó a grabar una canción, a cantar ella la letra de una canción, que después evidentemente compartió con sus hijos. Y cuánto a veces a uno le cuesta decir te quiero a tu viejo, ¿no? Que lo haya recibido de su hijo a partir de un dispositivo que la empresa puso a disposición, para mí es genial. Paga absolutamente todo el programa. Queríamos compartirlo. Hola. Sí, no hay problema. Muy bien, próximo. Bueno, por último, así vamos cerrando y conversamos un poco con el auditorio. Decirles algunas palabras respecto al concepto de intimidad. Hay una condición necesaria en la convivencia, no importa si es con hijos pequeños, con adolescentes, con padres, con sobrinos, con parejas, con abuelos. Y me parece que es el respeto a la intimidad. Cada uno necesita aislarse dentro del aislamiento compartido. Tener un momento de intimidad para conectarse con otros estímulos. Escuchar música, estudiar, leer, hablar con amigos. Puede ser el momento de utilizar las herramientas digitales que sirven para hacer red con otros que están fuera de la casa, el celular, el email, los videos, el uso de cualquiera de estos dispositivos que resulta central para no quedarse solo en el sentido emocional del término. Acercamiento subjetivo, digo yo, en medio de la distancia social preventiva y obligatoria que dispone esta medida, ¿no? Ese momento de intimidad también puede ser elegir simplemente estar solo, en silencio, sin ningún estímulo, sin tener contacto con otros ni con quienes uno convive. Estos momentos, a veces, son los que propician las ganas de leer, las de escribir, las de ordenar el placar o dormir fuera de horario, no importa. Bien, para cerrar esta presentación, una pregunta antes que me la hagan ustedes respecto de lo que vendrá. ¿Quién lo sabe? ¿No es cierto? En principio, lo que podemos decir respecto del futuro es que siempre es incierto, que nada sabemos de eso porque lo que viene siempre está por construirse. Estamos lejos de poder pensar alguna conclusión. Sin embargo, hay una construcción que cada uno vino haciendo este año durante el tiempo de la pandemia. Cuando intentamos imaginar el futuro, pensemos que lo que ocurra tendrá que ver con cómo estamos transitando este presente. Contemos con el recurso de la invención, la posibilidad de descubrir en cada uno los recursos previos que tenemos, con los que contamos, para transitar este tiempo, que dejará marcas y aprendizajes que seguro nos van a afectar para toda la vida. El futuro siempre es incierto, solo que nadie nos lo está recordando todo el tiempo, que es lo que nos pasó este año, que estamos todo el tiempo pensando cuándo va a pasar tal cosa, ¿no? Las certezas nunca las tenemos. Entonces digo, ¿por qué la pandemia debería ser una excepción, no? La apuesta podría ser, y ahí viene, le pido a Leo que ponga la última diapositiva, pensemos la pandemia del COVID-19 como la contingencia que hoy nos toca pasar. Y entonces lo que vendrá estará, como siempre, en relación a la capacidad de cada uno de dejar de buscar las respuestas afuera y conectarse con lo más íntimo de nuestra vida. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y encantada de que conversemos un poco, si tienen ganas. Bueno, ahí vamos. Bueno, primero gracias Mariana, gracias Leo, muy bueno la presentación, las experiencias y el enfoque, y en esto de esos tres frentes, ¿no? De los niños, de los adolescentes y de los abuelos y de toda la situación que nos tocó y nos toca seguir llevando adelante. Sí, y en función de eso digo, una cosa que por ahí lo hicieron adrede o por ahí estaba, y no estaba guionado, pero bueno, pregunto, ¿los colaboradores qué hicieron con ellos? Por ahí puedo contar algo, de manera directa. Un buen contexto, porque digo, en una primera instancia cualquier persona y demás, hasta en algún punto dijo, se puso contenta, no voy a la oficina, 4 días, 5 días, una semana, 15,
después empezar a convivir con eso, que era todo lo que ustedes contaban, y después empezar a vivir las distintas realidades de acuerdo a los sectores que cada uno de esos colaboradores ocupa. Sí. Porque digo, hay una interrelación, hay una complementación que deja de suceder. Sí. Absolutamente. En ese sentido, nosotros generamos un espacio que también lo coordinamos con el equipo de salud mental, que llamamos Estamos, que era un canal de comunicación anónimo, donde ellos podían recurrir de manera virtual, telefónicamente, o contactarse vía correo y ahí recibir una respuesta, donde había profesionales con el objetivo de acompañarlos en esto de un espacio de contención, un espacio de escucha, distinto a su grupo familiar o distinto al que puede encontrar dentro de la organización, ¿no? Y ahí principalmente teníamos como 3 grandes objetivos, acompañarlos en esto de la nueva organización, ¿no? De tener que equilibrar mi jornada de trabajo, mi tarea hoy aquí en casa, y todos los otros distintos roles que nos tocó vivir, ¿no? Como papás, como decía Mario, aunque no lo seamos, fuimos maestros, o somos maestros, digo, ¿no? Digo, y los quehaceres domésticos. Digo, entonces poder tratar de tener una palabra de un alguien que pueda ayudarlos a orientar en esa organización, a construir conversaciones con sus líderes, ¿no? Digo, a tratar de pensar en cómo poder generar ese vínculo a la distancia, donde antes lo tenía a 3 o 4 metros del puesto de trabajo, y hoy en día me tengo que contactar de una forma digital, remota, así como cualquier otro tipo de problemática, dolencia o incertidumbre que ellos puedan encontrar, ¿no? Que en algún lugar encuentren un oído y herramientas como para poder resolver, abordar de una mejor manera esa situación. Bien, perfecto. Mariana, ¿algo para agregar? No, me parece no. Prefiero, si hay preguntas, ir seguir contestando. Yo hago una más, digo, me la permito, después pasamos al chat. Dale. En esta cuestión de que durante mucho tiempo, con esta cuestión de decir, bueno, hay que quedarse adentro, hay que cuidarse, hay esto al otro, en algún punto se transformó en generar miedo, ¿sí? Digo, por los medios, por la bajada que había, por los infectólogos, por el desconocimiento, por todo, se generó un miedo importante en la gente. Hoy, de alguna manera, podés volver a salir en esta nueva normalidad, irnos adaptando, buscando las mejores formas y demás. Pero hay una cosa que quedó adentro, lo digo a título personal y me parece que con mucha gente que ha hablado, que queda esa cosa de miedo de decir, bueno, del riesgo, de lo que me expongo, de hasta dónde me cuido, cómo me cuido, y cómo se trabaja o cómo se revierte eso, ¿no? Ese miedo que ya quedó incorporado, que ya se machacó o se inculcó durante todo este tiempo. Bueno, es muy buena tu pregunta, ¿eh? Muy buena. Bueno, gracias. No, te voy a decir por qué es muy buena. Porque la pandemia no terminó. Entonces, si hablamos de miedo, no de pánico, no de terror, no de fobia, de no puedo salir a la calle porque tengo mucho miedo de contagiarme, si hablamos de miedo, el miedo no es sonso, como dicen en el barrio. Quiero decir, la pandemia no ha pasado todavía, hay como 3 grandes dispositivos, podríamos decir, 3 grandes herramientas que hoy sabemos con certeza que son la mejor manera de prevenir el contagio, ¿no? El barbijo, la distancia, lavarse las manos, son como 3 acciones elementales. Y en un punto tener un poco de miedo nos sirve, podría yo decirte, a no ser irresponsables, a que viviendo en la capital, que es por ejemplo donde yo vivo, donde ya se trata de no de aislamiento, sino de distanciamiento social, y hay un montón de actividades que cada día y cada semana se siguen abriendo. Bueno, yo ahora puedo salir y puedo hacer cosas que 3, 4 meses atrás estaban prohibidas y no podía. Pero te digo la verdad, sí tengo un poco menos de miedo, pero de todas maneras cuando salgo me pongo el barbijo, sostengo la distancia, cuando vuelvo a mi casa me lavo las manos, quiero decir, eso, bueno, en mi caso que vivo en la capital, digo, en este chat, en este grupo del que estamos acá, veo que hay varios compañeros de trabajo que les agradezco de corazón estar acá acompañándonos.
pero que trabajan en distintos lugares del país, está Córdoba presente por ahí, está Patagonia, Bariloche, y en cada localidad, me parece a mí, la disposición en relación a lo que ocurre con el tema del aislamiento y el distanciamiento social es distinta. De todas maneras, aun cuando sea diferente, hay un grado de temor, de miedo, que probablemente no se nos vaya por mucho tiempo, Maxi, porque en este momento seguro que no, porque la pandemia no terminó, la vacuna aún no llegó, y me parece que hay que respetarlo el miedo, digamos, no hay que tratar de anularlo o eliminarlo. A mí me preocupa y me da miedo la gente que no tiene miedo, digamos, ¿no? Que algunos hay, me parece que son los menos, pero por eso decía que estaba buena tu pregunta, porque me parece que no hay que perder el miedo en ese sentido. Si lo pensamos de esta manera, ¿no? El concepto del miedo. Sí, ese equilibrio entre el miedo y el respeto por lo que implica el virus, las consecuencias y demás. Exactamente. Digamos, claramente eso también está más que claro y presente, digamos, por las consecuencias tanto de infectados como de muertos, digo, en todo este tiempo ha sido... Si el miedo no nos paraliza, si no es nos broma, impide, digo, ¿no? No, por eso, si no nos paraliza y no nos impide salir, pero al mismo tiempo nos sirve para seguir tomando medidas precautorias, bueno, tendremos que vivir con este miedo, ¿viste? Sí, sí. Bueno, vamos a algunas de las preguntas, por ahí algunos comentarios quedan viejos porque fueron como respondidos a posteriori, pero bueno, léelos. Vamos a repasar. Santino dice, dejando de lado los métodos para incentivar a los más chiquitos a recrear, divertirse y generar un espacio para ellos, ¿qué medidas recomendarían para incentivarlos a participar en las clases virtuales? No es mi caso, pero conozco personas que tratan niños y no pueden lograr que se concentren o que quieran realizar sus tareas. Claro. Imagínate que si a veces no lo pueden lograr con la escolaridad presencial, lo que será ahora. Total. Bueno, un poco lo que yo planteé, ¿no? En una parte de la exposición, cuando yo hablaba del juego como recurso creativo y lúdico, también lo pensaba puesto eso al servicio de lo que tiene que ver con las responsabilidades de los niños. Me parece que los padres de niños pequeños, aunque estén cansados, pueden seguir de alguna manera acompañando a sus hijos durante los tiempos que tienen que estar con el tema del Zoom, las clases virtuales, que si son pesadas para nosotros a veces, que somos adultos y estamos laburando y nos gusta lo que hacemos, y igual hay momentos que uno dice otra vez la pantalla, imagínate para un niño, que lo que quiere es estar con el otro, jugar con el otro, con el cuerpo a cuerpo. Digo, en la pantalla está la voz, pero hay miles de otras cosas que no están los olores, no está el tacto, no está el contacto físico, es mucho más difícil concentrarse. Entonces, bueno, un poco de paciencia, como dice mi texto, y no se lo digo solamente a los padres. En un punto, y lo he hablado con algunos pacientes que tienen niños pequeños, también va dirigida ese pedido de paciencia a los maestros, ¿no? Que a veces suponen, como decía yo en un momento, que la escuela virtual es una continuidad de la escuela presencial, pero ni remotamente. O sea que el recurso a lo lúdico siempre es bueno. Bien. Después Facundo dice, creo que un alto número de adolescentes, soy uno, tienen una carga horaria mucho menor, menos pesada a lo que teníamos con normalidad. ¿Considerarías una buena medida generar como una especie de rutina, trabajo doméstico, incluso colaborar dentro de una empresa familiar? Bueno, acá habla de las redes sociales, la tecnología, como para incorporarla como una herramienta de decir, bueno, algo que me gusta, que también se transforme en un disfrute. Bueno, ¿cómo se llama la persona que me pregunta esto? Facundo. Facundo, no te conozco, pero si te estás planteando eso, ya estás abandonando la adolescencia, te quiero decir, ¿eh? Si ya estás pensando en la rutina, colaborar en la casa, en hacer algún laburo remoto con alguna empresa, no sé qué, bueno, bienvenido sea, me parece bárbaro, eso está muy ligado a la madurez y al mundo de los adultos, así que sí, por supuesto, está muy bien. Que no se apuren tampoco en algunos casos. ¿No? No, que no se apuren, no. Ok, bueno, José Marcos dice, interesante enfoque, cuidar y no menoscabar, distanciamiento físico pero no social. Eso es muy importante. Muy importante. Romina, bueno, dice, excelente, muchas gracias. Cecilia, cuidarnos, guiarnos, asistirnos, no hacer como si nada, capacitarnos, eso y más hicieron por nosotros, estar.
Cecilia Gómez de Creo San Juan. Ella es una colaboradora. Gracias, Cecilia, por tu comentario. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta más para hacerte, o para hacerles, y que a mí me quedó, que lo dijiste casi al principio, ¿no? Esto de la imagen contra la voz. ¿Sí? Y me parece muy importante. No dije contra, ¿eh? No, bueno, en contrapunto, digo. Los efectos, sí, exacto. Uno puede elegir el tema de la voz por sobre la imagen, porque hay también una saturación de eso. Digo, ¿no? O sea, claro. Porque digo, en esta cuestión de, no sé, digo, estamos hace una hora en un Zoom, uno pierde la capacidad, cuando está la imagen, de escucha, por lo menos me pasa eso a mí. Te distrae mucho, sí. Totalmente. Sí. Totalmente. Digo, porque está la virtualidad de esta cuestión, y quizás en una charla telefónica... No te pasa. Al tono, al énfasis que hace, y en este cuestión de tener que seguir jugando con este formato, me parece que por ahí habría que volver también un poco más al llamado telefónico, antes que al WhatsApp. No tengas duda. O al mensajito de voz. No tengas duda. ¿No? Sí, no tengas duda. Lo digo porque realmente la eficacia de la voz como una presencia en relación a la ausencia del cuerpo es notable. Lo he verificado cuando me presentabas en la charla. Hablabas del programa que yo escribí este año, una propuesta de un programa de atención para pacientes con COVID en aislamiento, y a esas personas nosotros las atendíamos por teléfono. La presencia de la voz en el teléfono, ¿no es cierto? Por otro lado, mientras te escuchaba, me acordaba de algo que yo descubrí durante estos meses de pandemia en los Zoom, y que por ahí es una obviedad lo que voy a decir, pero que a mí me resulta extremadamente incómodo, y es que acá estamos hablando y no nos vemos a los ojos, porque cuando estás hablando frente a la pantalla de la computadora, pasa una cosa rara con la mirada. No sé qué, yo estoy mirando, no sé qué, para poder mirarte a los ojos tendría que mirar el lente de la cámara. Sí, total. Es una cosa muy extraña. Pero no es. Entonces, y la mirada implica un grado de conexión con el otro en la conversación que en la pantalla se pierde completamente. Entonces, es todo lo que vos estás planteando. La pantalla te distrae, a veces no te deja concentrarte de la misma manera, con lo cual me está dando pie para contestar en parte lo que me preguntaron hace un rato respecto de cómo ayudar a los niños que no se concentran en el colegio. Capaz que una manera de ayudarlos a veces podría ser proponerles, si la maestra lo acepta, que la pantalla esté en negra y que el pibe esté con los auriculares escuchando la voz de su maestra a ver lo que está diciendo, pero darle la libertad al niño de que en vez de mirar la pantalla con todos los compañeritos que lo pueden estar distrayendo, la pantalla esté negra y él esté con su cuaderno, con su carpeta, los auriculares, a ver si eso, por ejemplo, no le serviría para concentrarse de otra manera, ¿no? Por lo menos esto en la secundaria, por la experiencia vivida en este tiempo, en el primer semestre la mayoría no prendía la cámara, y una de las definiciones que tomaron en el segundo semestre era la obligatoriedad de prender la cámara. Y va un poco en contra de esto que decíamos. Me parece que hay una parte donde, y haciendo pie también en esto que vos ponías el ejemplo, esto de los chicos que ya por ahí maduraron demasiado rápido o se golpearon demasiado rápido con todo este contexto. Me parece que el que va a joder al colegio, perdón la expresión, sigue jodiendo en el Zoom y va a estar jugando con el teléfono o va a estar en otra frecuencia, por más que le hagan prender la cámara o lo que fuere. Y el que tiene ganas y va a participar y tiene ganas de generar ese feedback, lo va a hacer igual. Obviamente que la saturación agota, ¿no? Pero digo, hay un punto donde, por ahí eso que vos decías de apagar la cámara, quizás es más sano que la obligatoriedad de la cámara. Bueno, por empezar, yo como psicoanalista no puedo no decirte que cualquier indicación que incluya la palabra obligatoriedad, estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque los analistas trabajamos con la singularidad, con el caso por caso, con el uno por uno. Una maestra que le dice a los pibes todos apaguen la cámara, está sonada, porque hay pibes que necesitan la cámara.
Y la otra que le dice, no, ahora todos con la cámara prendida, también está sonada, porque dentro del aula debe haber chicos que necesitan estar más concentrados en el audio que en la imagen. Entonces digo, somos todas personas distintas, qué sé yo. Entonces, ¿por qué para todos lo mismo? No se puede, la verdad que no se puede, en ese sentido, obligar a todos a lo mismo, al mismo tiempo. Bueno, acá Carolina hacía referencia a esto y decía qué difícil resulta poner límites en el uso y abuso de la tecnología en los niños cuando tienen la escuela virtual con una carga horaria que a veces los demanda tanto, ¿no? O sea, exactamente. Independientemente de que, porque también, digamos, en esto ustedes hicieron un recorrido de la experiencia desde la cuestión de la empresa, de los colaboradores y toda esa realidad. Pero también queda toda otra realidad fuera, de una cantidad de gente que o no tenía la tecnología como para poder hacerlo, los condicionantes bueno, que lamentablemente en este contexto creo que quedaron todavía aún más en evidencia, ¿no? Sí, que además para responderle a Carolina, ¿cómo no va a ser difícil el uso y el abuso de la tecnología en los niños y los adolescentes? Si todos los que estamos acá también tenemos que reconocer que para nosotros está resultando difícil por momentos desenchufar de la pantalla, del teléfono, de la computadora, qué sé yo, sino que levante la mano al que no le pasa eso. Arroje la primera piedra. Claro, claro. Bueno, yo en nombre, digo, para ir cerrando, no sé si alguno quiere decir algo más. Leo. No. No. Bueno, Marian, Leo. Todos los que hablaron me siento parte. Bueno, no poder disfrutar de los hijos del colegio. Así que, está muy bien. Bueno, yo ante todo agradecerles a los dos, Mariana, Leo, la verdad que un placer, Gracias. por la predisposición, por el tiempo, por el enfoque que le dieron, y obviamente felicitaciones por todo lo que han hecho en este contexto que ha sido más que difícil y aún lo sigue siendo. Así que bueno. Yo de nuevo les digo gracias a ustedes y muchas gracias también al auditorio que nos acompañó, entre quienes veo por ahí muchos de nuestros compañeros de trabajo, como les decía hace un rato, de Córdoba, de Mendoza, de Patagonia. La verdad que una alegría trabajar con un conjunto de gente como el que tenemos, digamos, porque nosotros hicimos todo este trabajo que presentamos hoy acá con Leonardo, pero les puedo asegurar que del lado de nuestros colaboradores no hicieron más que aprovecharlo, digamos, y agradecerlo, y de alguna manera también trascender y dar a conocer un poco este modo particular de trabajo que tenemos. Así que esta experiencia de dar esta charla me parece una oportunidad fantástica para abrir este juego y en algún punto también ayudar a otros con algunas ideas, que me parece que son inspiradoras, ¿no? A mí me pasa eso cuando escucho una propuesta que me parece interesante y por eso trato de transmitir y hacer público aquellas cosas que uno lleva adelante, esas acciones que llevas adelante y que sentís que salieron bien, ¿viste? Así que gracias por esa oportunidad, Maxi. Bueno, y te dejo ahí planteado en esto de las experiencias y las vivencias, lo que lo dejaste, dejo la puerta abierta, digo, ¿no? Que lo planteaste durante la charla, esto de la experiencia con el sanatorio y los pacientes COVID. Que me parece que hay bastante tela ahí. Bueno, gracias. Bueno. Muchas gracias. Leo, Chao, gracias, Maxi. Mariana. Que anden muy Adiós. bien. Cuídense. Gracias a todos. Buenas Chao. tardes.